Hermanos y hermanas, continuamos con nuestras series. Esto es el amor. Y en el día de hoy vamos a estar leyendo de la epístola a los romanos del apóstol Pablo. Vamos a ir al capítulo 12 y vamos a estar leyendo los versos 9 a 12. Yo los invito para que saquen sus Biblias, aquellos que la tienen, o sus teléfonos, y sigan los versos. Los vamos a presentar en todo caso en la pantalla para que ustedes sigan conmigo. De nuevo, Romanos capítulo 12, versículo 9 al 12. El apóstol Pablo escribe: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Esta es palabra de Dios. Oremos juntos, por favor. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias por el apóstol Pablo, que escribió a la iglesia de Romanos y que hoy nos escribe a nosotros, Señor, para que ese mensaje que tenemos preparado para el día de hoy, tu Espíritu nos permita que nuestros corazones lo entendamos correctamente y que podamos recibir tu gracia, Señor, que tanto necesitamos. Te pedimos esto con fe en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que me acompañen en algo hipotético que pudiera llegar a ocurrir, pero imagínense ustedes que reciben en su celular una llamada de la Casa Blanca. La Casa Blanca los llama de una manera particular y les dice: yo deseo escuchar tu historia, la historia que te trajo a este país. Deseo ir a tu casa y deseo cenar contigo. Y que tú me presentes a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Y que tú me cuentes cuál es la historia que hizo que vinieras a este país. Quiero escucharte. Quiero entenderte. ¿Qué harían ustedes cuando esa llamada la reciben de la Casa Blanca? Y probablemente colocan la fecha y dicen: el presidente puede estar este día en la noche. Y claramente tiene que ser ese día porque estamos hablando del presidente. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué cambios, por ejemplo, harían en su casa? Yo estoy seguro que si hago me imagino, ya estoy pensando qué tengo que hacer. ¿Qué cosas tengo que limpiar? ¿Qué cajas yo veo que todavía están allí y que yo diga el día en día tengo que colocarlas en el garaje en algún otro sitio? Yo tengo que probablemente pintar mi casa porque he visto siempre esa, y me ocurre con frecuencia, salgo y digo: esa pared tengo que pintarla, se ve horrible, nunca lo hago. Pero ¿qué cambios harías? Harías muchos cambios, estoy seguro. Y si tú tienes que preparar la cena al presidente de la República, incluso si no hayas votado por él, incluso si no te llama la atención, yo estoy seguro que tú prepararías la mejor cena que pudieras cocinar. O contratarías a alguien para que sirviera esa comida. Pero harías algo realmente especial, algo especial al presidente. Ahora, imagínense la ropa que ustedes tienen probablemente para esa noche. Seguramente van a estar pensando: no, yo tengo que comprar ropa porque no me puedo ir al presidente y estar con esta ropa. Harías muchos cambios, harías bastantes cambios, porque es el presidente el que va a venir a cenar contigo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, cambiemos la historia? Tú vas a un restaurante y cuando llegas al restaurante, tú pides un plato de los que están en el menú y tomas el menú, lo escoges y te dice el mesero: señor, sí tenemos, pero le voy a dar los sobrados de ese plato que quedó del día de ayer, porque no alcanzamos a cocinar. Pero no se preocupe, lo hemos mantenido en el refrigerador, ha estado totalmente sano, no hay problema. Es el mismo plato, no hay problema, señor, vas a ver lo mismo.
claramente que no te vas a sentir ni respetado, ni te vas a sentir honrado. Te vas a sentir molesto. ¿Cómo es posible que voy a un restaurante a que me sirvan un plato y me están dando el resto de cosas que quedaron? No me dan el valor que yo merezco. No me dan el valor que yo recibo, que yo merecería. Estos dos casos nos muestran el concepto de la honra. Y hoy vamos a estar hablando de la honra, de honrar. Como parte del mensaje, esto es el amor. El apóstol Pablo unió el amor con la honra, con honrar. Y lo dijo muy claramente en su carta a los romanos. Cuando nosotros pensamos en la palabra honra, o honrar a alguien como verbo, porque pues está el sustantivo de honra y está el verbo de honrar. Hoy vamos a estar hablando de honrar, y lo que Pablo dijo en su epístola es sobre el verbo, el concepto de honrar a alguien. Cuando nosotros pensamos de honrar a alguien, como los ejemplos que les acabo de mencionar, nosotros estamos diciendo que honrar a alguien es alguien al cual nosotros les damos dando el valor por lo que tiene, por lo que es, ¿correcto? El valor que tiene esa persona. Entonces yo la honro por ese valor. Pero en el mundo tenemos dos perspectivas. Una perspectiva externa y una perspectiva interna. Tú honras por lo que esa persona tiene a nivel exterior, por lo que él refleja, por lo que él te dice, por lo que él tiene. ¿Y qué ejemplos pudiéramos colocar? Por ejemplo, honra uno a una persona por el rol que tiene, el título, el presidente que les acabo de mencionar. O quizás los gobernantes, el gobernador, el alcalde, tú honras porque tiene ese título. El jefe, por supuesto, por el título, tiene autoridad. Entonces lo estoy honrando por la parte externa, por lo que esa persona tiene. Incluso en este mundo honramos a personas por su dinero, y seamos claros. A veces honramos porque esa persona tiene más dinero. Yo les pondría el ejemplo. Imagínense que Elon Musk, el famoso creador de Tesla, que ahora es el hombre más rico del mundo, con casi $300 millones, los invita a tomarse un café y le decir: ok, yo quiero hablar sobre las inversiones que tú quieres tener. Quiero darte también quiero tener una reunión contigo y charlar contigo. Seguramente también vas a honrarlo precisamente por su valor, por lo que él teóricamente, externamente, y el dinero que tiene. Pero hay otro tipo de perspectiva que es el honrar internamente. Honrar a alguien por la perspectiva interna, por lo que realmente es, por su carácter, por lo que él es, por lo que él ha hecho, no por su título, no por algo externo, sino por lo que él es. En la Biblia, la palabra honrar y honra aparece más de 150 veces. Estuve estudiando 150 veces por la importancia que tiene. Y vamos a ver bíblicamente qué significa honrar. Y eso lo vamos a ver en tres áreas bien importantes. La primera, debemos de honrar a Dios por encima de todas las cosas. Honrar a Dios por todo, por encima de cualquier cosa. El primero, honrar a Dios. Lo segundo es entender que Él nos honró. Como creador, Él nos honró. Lo vamos a estudiar y vamos a concluir por qué motivo Él nos está honrando. Pero tener claro, primero, que honrar a Dios. Segundo, que Él nos honró. En su infinito amor nos ha honrado. Y les voy a explicar cómo y por qué. Y el tercero es que una vez tú entiendas que el primero que hay que honrar es a Dios, que tú entiendas que Él te honra, después tú debes, como cristiano, honrar y respetar a tu prójimo, que va a ser un proceso natural una vez entiendas los dos anteriores, porque si no va a ser muy difícil honrar y respetar a una persona si tú no le ves las variables y las perspectivas externas que les estoy hablando. Entonces teóricamente no lo hacemos porque no sentimos ese amor fraternal, ágape de Dios. Va a ser muy difícil respetar a nuestro prójimo. Miremos la primera, honrar primero a Dios. La Biblia desde el principio, si ustedes leen el Antiguo Testamento, constantemente Dios a través de Moisés, a través de sus profetas les decía: hónrenme, yo soy el creador de las cosas.
Yo los creé, yo creé todo lo que tú ves. Yo te creé a ti. Hónrenme como el creador del universo. Y qué mejor ejemplo es el de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. En el último libro de la Biblia tenemos una visión que tiene el apóstol Juan de cómo va a ser el final de los tiempos. Y el apóstol Juan, en su capítulo cuarto, él dice lo siguiente, lo vamos a leer en los versos 11 a partir del verso 11. Él muestra cómo está Dios sentado en el trono y cómo los ancianos están honrándolo constantemente. Y se quitan, los ancianos se quitan su corona para honrarlo. Y le dicen a Dios: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Continuamente los ancianos estaban honrando a Dios. Y es lo que ocurre en este momento, está ocurriendo. En este momento está ocurriendo con Dios en su trono. Lo están honrando continuamente. Y nosotros somos llamados a honrarlo continuamente, a tenerlo presente y hacerlo continuamente. Uno de los mejores ejemplos también que encontramos en el Antiguo Testamento es, por ejemplo, el sacerdote Elí. Si ustedes se acuerdan de ese sacerdote, él era el encargado, uno de los sacerdotes, sumo sacerdote, encargado de llevar a cabo las diferentes ceremonias al Señor en el tabernáculo. Tenía 2 hijos. Esos 2 hijos no eran unos buenos hijos. Esos 2 hijos no debió Elí como padre haberlos nombrado sacerdotes, pero él los nombra sacerdotes. Porque quizás quería recibir la honra de la familia, de ser nuevamente ese concepto de que internamente de que por ser sacerdote le iban a dar honra. Nombra a sus 2 hijos que no deberían haber sido nombrados nunca, absolutamente no. Estos 2 hijos eran malísimos. Ellos realmente, ¿saben qué hacían? Comían de lo que debería habérsele dado en el sacrificio al Padre en el tabernáculo. Ellos comían lo que debería haberse ofrecido como sacrificio antes de tiempo. Ellos se acostaban con las mujeres que estaban sirviendo en el tabernáculo. Terrible, terrible. No estaba honrando al Señor. Y Dios le había dicho a Elí, le había dicho: yo voy a bendecirte por todas las generaciones porque tú me estás sirviendo como sumo sacerdote. ¿Saben qué le dice? ¿Saben qué le responde? Eso lo encontramos cuando el Señor se da cuenta que no lo está honrando como debería. Está en la primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, pueden encontrar toda la historia. Y le dice el Señor a Elí: por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Y noten lo que dice después y subrayémoslo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Honremos a Dios siempre. Que sea algo que esté en tu mente, en lo que tú hagas. Estás trabajando escribiendo emails. Estás yendo quizás a hacer un delivery. Estás trabajando quizás construyendo algo. En cualquier cosa que tú estás haciendo, hónralo. Señor, yo te honro. Y lo que yo voy a hacer en el día de hoy y lo que estoy haciendo, yo te doy honra y gloria. Porque tú creaste todo lo que yo estoy viendo. Porque tú eres el creador del universo, el alfa y omega. Eso tenemos que tenerlo permanentemente en nuestro corazón para evitar que estemos honrando después, quizás primero, a otras cosas que no deberíamos honrar. Quizás por lo externo o quizás por lo interno también, pero no debería ser el punto. Lo primero, honra a Dios. Colócalo en el puesto donde debería estar. En primer lugar. Después el otro que nosotros debemos tener conciencia, que nosotros deberíamos tener conciencia, es que Él te honra. Él te honró creándote. Él te honró creándote.
Él nos da un espíritu. Nosotros somos unos seres espirituales con un destino infinito, eterno. Ojo con esto. Somos seres espirituales con un destino eterno. No vamos a dejar de existir. Tenemos una alma que no muere. Pero tenemos una opción aquí en este mundo para tomar una decisión. Y esa decisión es si yo quiero tener luz y vivir por siempre con el Padre en un mundo que Él está creando, un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la historia de Adán y Eva la va a volver otra vez a crear, la está creando en un cielo y en una nueva tierra. Hay una nueva vida y depende de ti la decisión que tú vas a tomar. Si tú vas a estar por la eternidad en la oscuridad, separado de Dios, o si tú desde este momento vas a estar viviendo con luz, en Trinidad, siempre glorificándolo a Él en cualquier cosa que tú hagas y pidiéndole que te forme a ti en la versión que Él te diseñó para venir a este mundo y decirle: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tu Hijo Jesucristo vino para empezar la historia de nuevo, para hacerla bien como se creó desde el principio. Es el nuevo Adán. Le decían los padres de la iglesia, decían que Jesucristo es el nuevo Adán. Es el nuevo Adán en el sentido que está recreándola y entregó la vida por nosotros, precisamente Jesucristo, para poder restituirnos, reconciliarlos, tener comunidad con Dios. Luego debemos de saber que Él nos honra. Él nos está honrando también creándonos. Y lo vemos claramente en los Salmos. En el Salmo capítulo 8, versículo 3 y 6. Vamos a ver bastantes. Estoy yendo con bastantes versos porque es importante que tengamos claro esto. Segundo, cuando Él nos dice, cuando yo les digo que Él nos honra, noten el salmista lo que escribe en el capítulo 8, versículo del 3 al 8. Dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, los aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Yo sé que me fui un poquito más, pero yo quiero expresarles como el salmista expresa que nosotros hemos sido una creación, que Él nos creó a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Nos dio inteligencia y nos dio espíritu. Nos creó casi como un Dios. Luego debes de entender cómo te ama en ese infinito amor que Él tiene, nos crea a su imagen y semejanza, para que nosotros reinemos también. Reinemos sobre la creación, no que destruyamos la creación como estamos haciendo, sino que reinemos sobre la creación en todos los seres vivos que estamos viendo y los animales. Y cómo lo glorifico. Él te ha honrado creándote y es único. Tu creación es única. No hay dos personas que sean iguales, que tengan la misma personalidad. Mellizos o no lo hay. Puede que luzcan parecidos, pero son diferentes. Eres una creación en Cristo, única. Desafortunadamente, por el pecado original, nacemos con esa idea de que tenemos que recibir la honra nosotros. Y que todo va para mí, primero mí, no Dios. No le voy a dar lo mejor a Dios, pero lo voy a dar para mí. Y entonces yo me pregunto, si honramos a Dios significa entregarle lo mejor que yo tengo. Mi tiempo, un poco, por supuesto, así sea muy poco, se lo voy a dar a Él. Al principio me voy a sentar y voy a decirle: gracias, Señor, por lo que estás haciendo con mi vida. Gracias, te doy infinitas gracias por lo que estás haciendo con mi familia, por mi trabajo, a pesar de lo difícil que pueda hacer. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Si necesito tu trabajo, lo pido, porque Él es un Padre, y te doy gracias porque tú me escuchas. Eres un Dios invisible, es un Dios en espíritu. Y yo puedo pedirle a Él con fe. Te honró. La pregunta es, ¿qué tan, como el ejemplo del presidente, qué tanto vamos a darle a Él de regreso a Dios? ¿Qué tanto le vamos a dar? Nuestras finanzas, ¿realmente confiamos en Él? Y no, quizás no aportamos para el reino de Dios.
de que pueda la iglesia ayudarle, esta otra iglesia ayudarle, o una organización no profit ayudarle. Por supuesto que necesitamos hacerlo también. Yo le doy y yo confío, yo te puedo dar, yo puedo dar esto, Señor, y yo confío en que tú vas a proveer, a pesar de lo duro que va a ser para mí dar, porque primero estás tú, yo te honro con lo que yo produzco. Es parte de lo que tenemos que hacer. Y una vez tengamos estos dos, entonces sí podemos entender lo que Pablo dijo. Entonces sí podemos entender que tenemos que honrar a los demás. Y va a ser más fácil honrarlos. Porque si no tenemos claras las dos primeras, va a ser muy difícil amar a nuestro prójimo. Va a ser muy difícil hacerlo. Entonces recordemos lo que Pablo dijo en el capítulo 12, versículos 9 al 10. El amor debe ser sincero. Aquí para un momento. El amor debe ser sincero. Ese amor que habla Pablo, Pablo, es el ágape. Es el amor realmente incondicional, que es sincero, no hay hipocresía. Y él lo que nos está diciendo es, tú vas a tener ese amor en parte que va a ser sincero solo a través mío y a través del Espíritu Santo. Porque sin él, ese amor va a tener algún tipo de tweak ahí. Va a tener algo que no es tan sincero. Probablemente amas a alguien porque tú tienes un interés allí. No va a ser tan sincero. Pero cuando tienes claro que el amor y la honra que Él te está dando a ti y el Espíritu Santo a través de su Hijo, entonces sí vas a poder expresar ese amor sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Lo vas a poder hacer. Porque Él te honra, Él te ha dado el Espíritu Santo para que puedas llevar a cabo. Y Él dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y aquí quiero resaltar, hónrense, respetándose y honrándose mutuamente. Si tenemos claro esas dos, entonces sí vamos a poder honrar a tu hermano, a nuestro prójimo, a nuestra hermana. Sí lo vamos a poder hacer de una manera sincera, de una manera sincera. Cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Recuerdan? Le preguntan los fariseos y los sacerdotes, los sacerdotes de ese entonces, le preguntan por un solo mandamiento. ¿Cuál de todos? Uno. Dame uno. ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es, Rabí? Porque más Rabí, maestro, ¿cuál es? Jesús responde con ¿cuántos? Con dos. Responde con dos. Responde con dos mandamientos que los convierte en uno. Exactamente, pero dice dos. Él dice, amen a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él realmente coloca dos uniéndolo en uno. Y Él dice, en esto se resume la ley. Toda la ley se resume en una sola. Ama a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él incluye la segunda parte. Porque es que ese amor no puede ser egoísta. No es el amor que yo recibo del Padre y el mío y me importa nada en mi vecino o mi hermano. No, ese no es el amor que Él quiere. No, ese no es el amor que realmente, el amor filia del que está hablando Pablo. El amor fraternal es precisamente, filia significa ese amor, amar a las personas, a los otros seres humanos. A los otros seres humanos. Un ejercicio que a veces me gusta y yo lo practico y trato de mirar es cuando yo veo una persona en la cual me es muy difícil amarla, porque me ha hecho algo, o porque me ha herido, porque yo siento que no están bien las cosas. Yo veo a Jesucristo en él primero. Yo veo que tiene el Espíritu de Dios y fue creado con la imagen y semejanza de Dios. Y yo oro por él para que yo lo vea como una criatura también, como mi hermano, como mi hermana en Cristo. Coloco la imagen de Jesús, cualquiera que tú tengas, y después lo veo a él o a ella y le dice, yo te amo en el nombre de Jesucristo y voy a hablar contigo en el nombre de Jesucristo. Incluso pueden hacerlo con sus hijos también, cuando están en una pataleta, como decimos en Colombia,
Y uno quiere realmente amarlos y uno quiere disciplinarlos, pero uno sabe que es complicado. Entonces debería llamar y decir, ok, en el nombre de Jesucristo, yo sé que mi hijo también es el Hijo de Dios. Yo sé que hace parte de la familia de Dios. Yo te veo a ti y te vas a calmar y te vas a tener reposo. Y en el nombre de Jesucristo, y les cuento que yo veo cambios. Y puede uno amar a sus hijos y a cualquier otra persona que en este momento tú quizás no te sientas muy bien por lo que te haya hecho. Ese es el llamado. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, recordar que Él te creó a ti a su imagen y semejanza. Y que tienes un espíritu, el espíritu de Dios viviendo en ti, que eres único y que te ama inmensamente. Y que dio lo mejor por ti, Dios. Cuando Él nos creó, dio lo mejor para nosotros. ¿Saben qué? Dio a su Hijo, la Trinidad, y permitió que su Hijo viniera a redimirlos. Dio lo mejor. ¿Por qué no damos lo mejor a Dios también? En lo que hagamos. En lo que hagamos. Y hay dos que me llegan para este sermón que me ha parecido importante. Honren a sus padres. Me llegó clarísimo. Honra a tu padre. Y lo vemos en el libro de Éxodos, uno de los 10 mandamientos, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Quieres vivir muchos años en esta tierra? Claramente está escrito, el Señor lo dijo. Honra a tus padres. No por la perspectiva externa, porque probablemente no es acerca de lo que ellos, el título que tengan, no, por la perspectiva interna, por lo que ellos son, porque te dio vida. Tu padre y tu madre te dieron la vida. A través de Dios actúa en tus padres. Luego la invitación y que nosotros estamos viviendo en este país, quizás no tenemos nuestros padres acá con nosotros, es que los llamemos, es que si están vivos, pues también escuchémoslos con paciencia, démosles una llamada, amémoslos, honrémoslos a los padres. Y qué tan importante es decirle a nuestros hijos esto también. Oye, by the way, decirle a los hijos, ¿quieres vivir mucho tiempo? Hijo, lee uno de los mandamientos de Dios. Respeta a tus padres. Honra a tus padres. Y el otro, honrar a los ancianos, que también se ha perdido de cierta manera, y este país en particular, cuando uno llega a la edad adulta lo llaman a uno senior, entonces como que lo olvidan a uno porque ya no es productivo para la sociedad, porque ya no puede trabajar, entonces que se vaya a un sitio de senior living y se mantenga allá y finalmente termine su vida y como que nos olvidamos. ¿Saben cuántos millones de seniors hay en este país? Hay 45 millones de adultos mayores a 65 años en los Estados Unidos. Y cada vez se está incrementando más. Y lo dice en Levíticos capítulo 19, 32, dice el Señor: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Respetemos a nuestros ancianos también. Cuando sea una oportunidad, hablemos con ellos. Yo le decía a Ani, si pudiéramos ir como iglesia, sería muy lindo ir a visitar. De pronto, no sé si alguien conoce un sitio de señores de tercera edad, de segunda edad, perdóname, latinos, que pudiéramos ir como iglesia probablemente en estas Navidades y saludarlos y establecer alguna comunicación y llevarles algo. No, pensemos y déjenme saber, o Ani, cómo pudiéramos hacer para respetarlos, para honrarlos a ellos también como ancianos. El mejor ejemplo lo dio Jesucristo. La noche que iba a ser crucificado, en la última cena, Él había preparado un salón en donde estaban los discípulos y todos llegaron. Y muy seguramente llegaron con sus zapatos y sandalias sucias, porque obviamente en esa época no había pavimento. Y yo me imagínense la escena. Todos los 12 llegan a esta mesa para llevar a cabo la última cena, la cena de la Pascua. Y me imagino buscando quién es el esclavo, quién es la persona del bajo rango que me va a limpiar mis pies, porque la costumbre.
En esa época era la costumbre. No te vas con los pies sucios a comer, sino alguien te los limpia. Alguien de un bajo nivel, un esclavo, te los va a limpiar. Yo imagino a ellos mirándose los unos a los otros y diciendo, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo tengo un más alto grado y yo esperaría que alguien más lo hiciera. De pronto Pedro, Juan, no sé. Yo me imagino mirándose los unos a los otros. Y después Jesucristo, tomando su toalla, se la amarró a la cintura y colocó una jarra y agua y empezó a limpiar los pies de cada uno de sus discípulos, cada uno de ellos, y diciéndoles después, ¿se dan cuenta de lo que yo he hecho? Yo los invito a que hagan lo mismo. Y eso es lo que nos invita el Padre y nos invita Jesucristo. Honremos a nuestro hermano, respetémoslo, ayudémoslo como orábamos, ser las manos y los pies de Jesucristo aquí, en la tierra, hasta cuando todos nos reunamos nuevamente. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias en el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, como lo mencionamos anteriormente, por el apóstol Pablo y por todo su mensaje, la invitación que tú tienes para nosotros, Padre, de que primero te honremos a ti en cualquier cosa que nosotros hagamos, que sepamos que nosotros somos honrados por ti, llamados de una manera infinita, de una manera que nadie más nos puede amar y que tú escuchas como Padre, Señor. Y por último te pedimos, Señor, que una vez nosotros entendamos ese amor, podamos amar a los demás hermanos y hermanas, podamos honrar también a nuestros padres, a los ancianos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a las personas con autoridad, Señor. Te pedimos esto, Señor, que nos recuerde, ahora que en esta semana iniciamos, Padre mío, ayúdenos a transformarnos en el nombre de Cristo. Amén. En este momento invito a los sugieres para que pasen a recibir las ofrendas. Les damos gracias en nombre de Covenant por sus ofrendas. Les pedimos al Señor, le pido al Señor que los bendiga a ustedes también por esto. Que nos siga bendiciendo, Señor, en todos nuestros trabajos. Que nos ayudes a proveer para aquellos que no tienen trabajo, Padre mío. Y para que estés con nosotros apoyándonos en este caminar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.